Continuamos con Oscar Wilde, capítulo 3, El fantasma de Canterville. Cuando una mañana Cuando a la mañana siguiente la familia Otis se reunió para el desayuno, los comentarios sobre el fantasma fueron extensos. El ministro de los Estados Unidos estaba naturalmente disgustado al ver que su regalo no había sido apreciado. No tengo la menor intención de ofender personalmente al fantasma, dijo, y he de reconocer que, dada la larga duración de su estancia en esta casa, considero una incorrección arrojarle almohadas a la cabeza. Esta observación tan justa provocó las carcajadas de los gemelos. Por otra parte, prosiguió, si persiste en no querer usar el lubricante, tendremos que quitarle las cadenas. No podemos dormir con tal ruido a la puerta de las alcobas. No obstante, el resto de la semana transcurrió sin que fueran molestados. Lo único que les llamó la atención fue la continua reaparición de la mancha de sangre sobre el piso de la biblioteca. Esto era, en verdad, muy raro, ya que la puerta estaba cerrada con llave todas las noches por el señor Otis y las ventanas perfectamente cerradas. Los cambios de color de la mancha provocaban asimismo infinidad de comentarios. Algunas mañanas era de un rojo oscuro, casi índigo, otras veces vermellón, luego púrpura deslumbrante, y una de las veces que se reunieron para el rezo, según el rito de la Iglesia Episcopal Reformada de América, la encontraron en un resplandeciente verde esmeralda. Estos caleidoscópicos cambios, como es natural, entretuvieron mucho a la familia y cada noche se hacían infinidad de apuestas. La única persona que no participaba en las bromas era la pequeña Virginia, a la que, por razones inexplicables, se mostraba siempre realmente angustiada al ver la mancha de sangre y casi se echó a llorar la mañana en que apareció verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma tuvo lugar el domingo por la noche. Después de estar todos acostados, un enorme estruendo se oyó en el zaguán, los sobresaltó, bajaron corriendo y se encontraron con que una enorme armadura se había desprendido de su soporte, cayendo sobre el suelo de piedra, mientras, sentado en un sillón de alto respaldo, a pocos pasos de allí, el fantasma se frotaba las rodillas con una expresión de vivo dolor en el rostro. Los gemelos, con sus cerbatanas, le lanzaron 2 disparos con esa seguridad de puntería que solo puede conseguirse
a costa de largas y pacientes prácticas sobre el profesor de caligrafía. Mientras tanto, el ministro de los Estados Unidos le amenazaba con su revólver y le ordenaba, conforme a la etiqueta californiana, alzar los brazos. El fantasma se levantó bruscamente, lanzando un grito salvaje, y pasó por entre ellos como un trozo de niebla, apagando al pasar la vela de Washington Otis y dejándolos en una completa oscuridad. Al llegar a lo alto de la escalera, recobró su serenidad y se decidió a alcanzar su célebre carcajada satánica. Se decía que, al oírla, la peluca de Lord Baker había encanecido en una sola noche y que 3 institutrices francesas de Lady Canterville dejaron la casa. Lanzó sus más horrendas carcajadas hasta que el eco resonó de bóveda en bóveda repentinamente, pero apenas apagado se abrió una puerta y apareció la señora Otis, vestida con una bata azul color del cielo. Supongo, dijo la señora Otis, que está usted enfermo, y aquí le traigo un frasco del elixir del doctor Dobell. Si se trata de dolor de estómago, verá que es un remedio infalible. El fantasma se lanzó una mirada de furia y se preparó para convertirse en un enorme perro negro, una metamorfosis que le había hecho justamente famoso y a la que el médico de cabecera atribuía la idiotez incurable del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Pero el ruido de los pasos que se acercaban le hizo vacilar en un sobrecogedor propósito y se conformó con volverse solo un poco fosforescente y se desvaneció emitiendo un profundo gemido sepulcral en el momento en que los gemelos pretendían alcanzarlo. Una vez llegada la noche a su habitación, se desplomó deshecho, presa de violenta agitación. Lo vulgar de los gemelos y el grotesco materialismo de la señora Otis eran naturalmente ofensivos, pero lo que le hería más profundamente era la imposibilidad de llevar puesta la armadura. Había abrigado la esperanza de que incluso los americanos modernos apreciaran la aparición de un espectro vestido de armadura, aunque solo fuera por consideración a su poeta nacional, Longfellow, cuyas poesías dedicadas y atractivas le habían ayudado a pasar el tiempo mientras los Canterville estaban en Londres. Además, aquella era su propia armadura. La vistió con éxito en el torneo de Kenilworth y había sido felicitado efusivamente por la reina virgen en persona. Cuando quiso ponérsela, quedó aprisionado por el enorme peso de la coraza y el yelmo de acero. Se desplomó pesadamente sobre el suelo de piedra, despellejándose las rodillas
y magullándose los nudillos de la mano derecha. Durante varios días después de esto estuvo malísimo y apenas salió de su habitación, excepto para renovar debidamente la mancha de sangre. No obstante, a fuerza de grandes cuidados, se restableció y decidió hacer una tercera tentativa para asustar al ministro de los Estados Unidos y su familia. Eligió el viernes 27 de agosto para su reaparición. Ocupó la mayor parte del día revisando sus trajes, diciéndose al fin por un gran sombrero de ala caída con una pluma roja, un sudario deshilachado en las bocas mangas y en el cuello y un puñal oxidado. Al atardecer estalló un vendaval con lluvia tan fuerte que sacudía todas las puertas y ventanas de la vieja mansión. Era justamente el que prefería. Su plan era el siguiente. Entraría despacio en la alcoba de Washington Otis, le hablaría desde el pie de la cama y le hundiría por 3 veces la daga en la garganta al son de una música apagada. Sentía un odio especial por Washington Otis. Sabía que él era el quien tenía la costumbre de quitar la famosa mancha de sangre de Canterville con el detergente Pinkerton. Después de dejar el temario joven en un estado de terror abyecto, entraría en la habitación ocupada por el mismo ministro de los Estados Unidos y su esposa. Una vez allí, colocaría una mano viscosa sobre la frente de la señora Otis, mientras podría murmurar al oído de su tembloroso marido los terribles secretos del osario. Respecto a la pequeña Virginia, no estaba aún decidido. Jamás le había faltado al respeto y era una criatura bonita y dulce. Unos cuantos gemidos cavernosos desde el armario serían más que suficientes, y si con ello no la despertaba, tocaría en la cubrecama con sus rígidos dedos. Respecto a los gemelos, estaba decidido a darles una buena lección. Lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos, produciéndoles así una sensación de ahogo, de pesadilla. Luego, con sus camas, como sus camas estaban juntas, se erguiría entre ambas en forma de un cadáver verdoso y helado hasta que el miedo lo paralizara. Y finalmente se despojaría del sudario y andaría a gatas por la alcoba, exhibiendo los huesos blanquecinos, moviendo el globo de un solo ojo como el personaje de Daniel el Mudo o el esqueleto suicida. Papel que en más de una ocasión le había cosechado resultados asombrosos y que consideraba tan bueno como Martín el Loco o el misterioso enmascarado. A las 10:30 oyó cómo la familia iba a acostarse. Durante cierto tiempo le molestaron las estridentes risas de los gemelos que, con la preocupada alegría de los colegiales, se divertían de lo lindo antes de meterse en la cama. Pero a las 11:15 todo estaba en silencio y cuando dieron las 12 empezó su ronda.
La lechuza golpeó los vidrios de las ventanas. El cuervo graznaba desde un hueco del tejado y el viento envolvía la casa con sus gemidos de un alma en pena. La familia Otis dormía, ajena a la suerte que les esperaba, y dominando la lluvia y el viento resonaban los regulares ronquidos del ministro representante de los Estados Unidos. El fantasma atravesó sigilosamente el muro con una sonrisa perversa en su cruel y arrugada boca, y la luna se escondió tras una nube cuando cruzó por la ventana ojival, donde sus brazos y los de su esposa asesinada estaban representados en oro y azul. Siguió deslizándose como una sombra diabólica por entre las tinieblas que parecían retroceder asustadas ante él. En un momento dado creyó oír una llamada y se detuvo, pero era solo un perro que ladraba en la granja roja. Siguió adelante, mascullando juramentos y maldiciones del siglo XXI y blandiendo al mismo tiempo su puñal oxidado al aire de media noche. Por fin llegó al recodo del corredor que conducía a la habitación del infortunato Washington. Por unos segundos se detuvo allí. El viento se agitaba alrededor de sus grises mechones y torcía en grotescos y fantásticos pliegues de horror sin nombre de su fúnebre sudario. Cuando el reloj dio el cuarto, sintió llegada su hora. Rió, dando la vuelta al corredor, pero tan pronto lo hubo hecho y después de lanzar un lamentable gemido de horror, retrocedió y cubrió su blanqueada faz con sus largas y huesudas manos. Frente a él se hallaba un terrible espectro, inmóvil como una estatua y monstruoso como la pesadilla de un desquiciado. Tenía la cabeza calva y resplandeciente, el rostro redondo, carnoso y blanco, y una risa horrenda parecía haber cambiado sus rasgos en un eterno rictus. Sus ojos dependían rayos de luz escarlata, la boca era un pozo de fuego y una repugnante vestidura, igual a la suya, envolvía con su nieve silenciosa su figura gigantesca. Sobre su pecho se veía una inscripción con caracteres antiguos, tal vez un rótulo infamante, una lista de espantosos crímenes, y en la mano derecha sostenía, alejado del cuerpo, un alfanje de brillante acero. Como nunca había visto un fantasma en su vida, sintió el pánico de un modo terrible y después de una segunda mirada sobre el espectro, se alejó hacia su habitación, tropezando en su largo sudario, en sus prisas y dejando por fin caer su oxidado puñal en las botas del ministro, donde lo encontró el mayordomo a la mañana siguiente. Una vez en la intimidad de sus habitaciones, se desplomó sobre un catre y cubrió el rostro entre las sábanas. Sin embargo, pasado cierto tiempo, el antiguo e indomable espíritu de los Canterville se sobrepuso y tomó la determinación de ir a hablar al otro fantasma tan pronto amaneciera. Cuando la aurora dio sus toques de plata en las colinas,
regresó al lugar donde sus ojos vieron por vez primera el terrible espectro, diciéndose que, al fin y al cabo, dos fantasmas eran mejor que uno solo, y que con la ayuda de su nuevo amigo podría enfrentarse con los gemelos. No obstante, al llegar al lugar se encontró con un espectáculo horrible. Indudablemente algo le había ocurrido al espectro, porque la luz se había apagado en sus hundidas cuencas. El brillante alfanje se había desprendido de su mano y el pobre apoyaba en la pared una postura forzada e incómoda. Corrió hacia él y lo cogió en sus brazos, pero con indecible horror vio como la cabeza se desprendió y cayó al suelo. El cuerpo se dobló. Se encontró abrazando una cortina rellena de una escoba, un enorme cuchillo de cocina y una calabaza vacía en sus pies. Incapaz de comprender esta curiosa transformación, asió el letrero y allí mismo, a la grisácea luz de la luna, leyó estas terribles palabras. He aquí el fantasma Otis, el único espíritu auténtico y original. Cuidado con las imitaciones. Todo lo demás, todos los demás están falsificados. Y comprendió de golpe toda la verdad. Había sido burlado, engañado y chasqueado. La característica expresión de los Canterville asomó a sus ojos, rechinó sus dentaduras mandíbulas y levantando sus descarnadas manos sobre la cabeza, juró, según su pintoresca fraseología de la vieja escuela, que cuando el gallo lanzara por dos veces la llamada de un clarín, se, se consumirían sangrientas hazañas y el asesinato saldría andando sin ruido. No terminaba aún de formular su juramento terrible, cuando yo desde el rojo tejado de una granja distante, cantar el gallo. Lanzó una risotada larga, cavernosa y amarga y esperó. Esperó horas tras horas, pero el gallo, por alguna razón inexplicable, no volvió a cantar. Por fin, a las 7:30, la llegada de las criadas le obligó a abandonar la desagradable guardia y regresó a su morada. Una vez en su aposento, consultó varios viejos libros de caballería que tenían en gran estima y descubrió que todas las veces que se había recurrido a aquel juramento, el gallo cantó dos veces. Que el diablo se lleve a la maldita ave, murmuró. En otro tiempo le hubiera atravesado el cuello con mi lanza, obligándole a cantar para mí hasta que muriera. Dicho lo anterior, se retiró a un cómodo ataúd de plomo y allí permaneció toda la noche.